y con temas como el que nos trae en esta mañana el abogado Rogelio Valencia. Entonces, hablábamos un poco de la perspectiva y de lo que tenemos para este camino de elecciones, abogado. ¿Cómo ha sentido hasta el momento esta campaña? ¿Cómo la han manejado? Eh, ¿Cómo se siente en general al abordar todos estos temas tan sensibles en un momento determinado, más que nada por el tema de salud? Importante oportunidad para poder mostrarle a la ciudadanía que existe una posibilidad cierta de un relevo generacional en la política nacional, Ujú. puesto que la apatía de la población es en virtud de que a la política se le ha dado un tinte de politiquería y eso lógicamente es lo que la gente repudia en su mayoría. En esta oportunidad que se ha dado a través de la Izquierda Democrática Lista 12 para ser candidato asambleísta por el distrito 2 Guayas, distrito que comprende Tarqui Popular, o lo que también le suelen decir Tarqui Rural, y por supuesto toda la parroquia Pascuales. Estas dos parroquias que concentran una gran cantidad de población con una serie de necesidades que en territorio no solamente que se pueden verificar a simple vista o con cualquiera de nuestros sentidos, sino que son situaciones de compleja circunstancia a nivel de lo que tiene que ver con el desarrollo social propio. Clase media baja, que tiene una serie de inconvenientes mucho más allá de los servicios básicos en el tema, por ejemplo, de lo que yo vengo a proponer o lo que estoy proponiendo respecto a la salud pública. Lógicamente sabemos que en general la salud pública tiene inconvenientes tan presentes y tan contundentes como el hecho de la falta de medicamentos, de la falta de insumos médicos en los mismos hospitales, casas de salud, dispensarios que están ubicados en todo este sector. Pero esto es un problema a nivel nacional. Recordemos que si bien es cierto, a los asambleístas de la provincia del Guayas, de la provincia de Manabí, la provincia de Pichincha, se nos elige por distritos o circunscripciones electorales, realmente la función es a nivel nacional. Entonces, el enfoque del problema, si bien es cierto, nace desde el territorio, también a nivel del escritorio tiene que ser amplio para todo el Ecuador. Y en el caso concreto de la propuesta, lógicamente está el tema del cáncer infanto-juvenil. Sí, y ¿qué podemos? Bueno, toda herramienta es útil cuando se trata de estos temas sensibles, como digo. Por ejemplo, el cáncer infanto-juvenil. ¿Qué propuesta en específico tiene? ¿Cómo se busca enrutar y llamar la atención y hacer conciencia sobre este tema? Básicamente el hecho es continuar con un trabajo que desde el 2022 se viene realizando a través de la Asociación de Padres y Niños Adolescentes con Cáncer. Ujú. Nosotros en el 2022, el 2 de junio, tuvimos la oportunidad de participar junto con el presidente de esta asociación en lo que se denomina Comisión General en la Asamblea Nacional, es decir, la posibilidad de presentarnos ante el Pleno y los asambleístas y proponer el hecho de que se tome la consideración para trabajar las líneas de lo que es un proyecto de ley en contra del cáncer infanto-juvenil. Luego lo dejamos por manifiesto de manera escrita el 29 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido respuesta alguna. Es decir, hay una serie de proyectos que están en el tintero de la Asamblea Nacional que se vienen trabajando en materia de salud pública, pero una vez que ya fue archivado definitivamente y fue negada la posibilidad de aprobar el Código Orgánico de Salud, que tampoco era una solución para el cáncer infanto-juvenil, definitivamente nuestra propuesta toma mayor relevancia. ¿Por qué? Porque el tema del cáncer infanto-juvenil, primero, está invisibilizado. Segundo, es un tema que definitivamente requiere una serie de criterios técnicos que deben desarrollarse, sí, a través de la política pública, pero recordemos que la política pública, si no se blinda a través de una ley, termina siendo una política simplemente de gobierno y no de Estado. Lo que se quiere a través de esta propuesta es blindar esa política pública y, por supuesto, darle no solamente el tinte de importancia,
sino también de tratamiento adecuado, porque resulta que el cáncer infanto-juvenil, que afecta a niñas, niños y adolescentes, tiene que ver con temas que no necesariamente se comparan con el cáncer del adulto. Y por eso la diferenciación, porque probablemente se diga, la ley no es que va a curar a los niños, por supuesto, la ley no es que va a curar a los niños, pero sí otorgaría las herramientas suficientes para que, visibilizado este problema y blindada la política pública, se pueda atender como merece: la detección temprana o el diagnóstico temprano de lo que es un cáncer infanto-juvenil y, por supuesto, el tratamiento adecuado, porque cuando esto se puede realizar, definitivamente hay la posibilidad de salvar vidas, vidas de seres humanos que en su infancia o en su adolescencia muchas veces terminan padeciendo y sufriendo el grave dolor de lo que significa combatir esta enfermedad y el problema social, porque el costo social del cáncer es altamente potente. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se enferma cualquiera de los niños, hijos de esa familia, el padre o la madre, tiene uno de los dos que ocuparse 100% de ese menor. ¿Y eso qué significa? Muchas veces abandono laboral, porque la empresa o el empleador no espera, sino simplemente en el tiempo del uso de vacaciones o probablemente una licencia que ocupe máximo unos 30 días, pero luego de eso, olvídese, se pierden las plazas laborales de esos padres. Segundo, hay por necesidad incluso un abandono psicoafectivo del resto de hijos, que termina generando problemas internos en la familia. Y muchas veces, incluso entre la pareja, papá, mamá, empiezan a tener discusiones, no solamente por el tema económico, sino también porque la atención se centra en ese menor que se encuentra afectado. Adicional a esto, en el tema, por ejemplo, de la población popular, de la población rural, la afectación es también gravísima cuando tiene que salir ese padre o esa madre con el menor afectado por el cáncer al hospital para la atención debida y resulta que tiene que dejar encargado al resto de la familia. Ahí es donde, por lo general, en esa vulnerabilidad que tienen las niñas, niños y adolescentes, resulta que se sufren graves abusos que pueden pasar desde lo psicológico, desde lo físico hasta lo sexual, y que por lo general no tienen una visibilidad. Entonces, estos problemas que solamente se pueden de alguna u otra manera poner sobre el tapete, poner sobre la mesa, a través de la discusión de una norma, que si bien es cierto, no es que va a sanar a los niños, pero sí va a dar las herramientas, no solamente para el paciente, sino para sus padres y también para la estructura a nivel público, y por qué no decirlo, delinear la privada, a favor de combatir, de contrarrestar los efectos brutales que tiene una enfermedad que por lo general es sinónimo de muerte, pero que cuando se puede de alguna u otra forma tener ese diagnóstico temprano, hay real oportunidad de salvarle la vida a un niño, niña y adolescente. Por eso esta propuesta es importante, tomando en consideración, sin necesidad de copiar los textos o hacer parangones, ya existe pues en Colombia, en Chile y por supuesto en Perú, de tal manera que de alguna u otra forma, no solamente que es un requerimiento para que el Estado tome cartas en el asunto, sino que ya hay un buen antecedente de que de alguna u otra manera esta herramienta legal le permite no solamente cumplir con el artículo 45 de la Constitución al Estado, porque recordemos que es grupo de atención prioritaria los niños, niñas y adolescentes, sino también cubrir esa doble vulnerabilidad que tiene el menor. Entonces, es importante porque mire usted, cuando se hacen visitas en territorio, resulta que uno se encuentra con casos no solamente de enfermedades de cáncer en menores, sino también del tema que tiene que ver con enfermedades catastróficas, huérfanas o no diagnosticadas. Entonces, el tema tranquilamente da para hacer ampliaciones, que si bien es cierto, hay temas que se vienen tratando en la Asamblea, sus enfoques suelen ser muy sesgados y equivocados, lo que no permite un abordaje adecuado de la situación. Es la interpretación penosamente que a veces se da, cada uno interpreta a su manera, y es hasta cuando no vives ese problema en tu casa, cercano, es cuando recién despiertas a una cruda realidad. Mi querida Ali María, por favor.
Gracias, Pedro. Este tema me toca mucho porque yo soy una sobreviviente de miastenia gravis, una enfermedad catastrófica. Tuve la bendición de tener a mis padres y tener una atención privada, pero sí, afecta no solamente al enfermo, sino también a tus padres, a tu entorno. Y asimismo, conocí muchos casos de personas con miastenia que no sobrevivieron y tampoco que tienen los recursos. Tuve algunos problemas con el Estado porque bueno, mis padres compraban las pastillas en el extranjero y llegó un momento en donde el Estado me prohibió ingresar las pastillas, pese a, obviamente, el diagnóstico y la receta de mi médico Juan José Quintana Ayala, a quien le estoy eternamente agradecida, porque estoy viva gracias a él también y a la bendición de Dios del cuidado de mi familia. Y pensaban que estaba vendiendo el medicamento, sin embargo, aquí en el Ecuador encontraba un frasco de pastillas, perdón, en casi $400 y se me terminaba en 10 días y por último no encontraba las pastillas. Este tema me toca muchísimos candidatos porque yo lo viví en carne propia, obviamente. Y le quiero hacer una pregunta, ¿cómo hacer para que este proyecto se haga realidad? Porque sí creo que es momento de que tengamos conciencia de aquellas enfermedades que en verdad son catastróficas, enfermedades en donde tú no puedes encontrar un medicamento, enfermedades como el cáncer infantil, que me parece extraordinario tocar el tema y proponer algo real como lo que usted está mencionando. Está excelente el proyecto. Mi pregunta va, ¿cómo hacerlo realidad? ¿Cómo velar porque se cumpla el proyecto? Porque lamentablemente vemos que han existido deudas con Solca, que Solca se pone en una disputa pues con el Estado, obviamente porque necesita dinero para poder brindar el tratamiento médico. ¿Cómo va a ser el poder cumplir con eso? Y por supuesto velar con que todo se esté cumpliendo a carta cabal. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que usted dijo relevo generacional en cuanto a la política se refiere. Esto yo veo que nos vamos más por la parte social, pero ya no viéndolo desde un punto de vista como soñador, sino mucho más realista, porque son temas que nos aquejan y temas que nos van golpeando, obviamente. Vemos que ya en el Ecuador se está hablando de salud emocional, ¿verdad? Y son temas que antes no se topaban y los papás necesitan un acompañamiento. Lo digo por mis padres, ¿no? El cómo ver a tu hijo, porque es un nuevo comienzo, no tanto para el paciente, sino para los padres. Cuando yo tuve mi astenia, yo tenía 22 años de edad, estaba un poco consciente de lo que estaba pasando, pero los niños no saben lo que sucede. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer que este proyecto en verdad sea real, que en verdad, más allá de que la Asamblea lo apruebe, cómo fiscalizar que el Estado esté cumpliendo a carta cabal con esto y no tengamos niños con tratamientos a medias, lógicamente? Excelente, mi estimada Alison, es extraordinario. Bueno, en mi familia, sobre todo a través de mi cuñada, yo también tuve que vivir una situación compleja porque ella también es una sobreviviente del cáncer, gracias a Dios, hoy ya es una médico. Pero es durísimo, la afectación a nivel horizontal es terrible. Y entonces ahí lo que tú preguntas tiene un asidero fundamental. Primero, tenemos que llegar a la asamblea que por cierto va a ser de 151 integrantes a partir del periodo del 2025 a 2029, para hacer, no solamente proponer, sino todo el esfuerzo de que esta ley se convierta en una realidad y que lógicamente pase a ser parte del ordenamiento jurídico del país. Luego, una vez que esta norma lógicamente se apruebe, se publique en registro oficial, que ese es el primer paso, llegar a la Asamblea Nacional para proponerlo, porque hemos visto que hasta ahora no ha sido de interés de ningún asambleísta actual, ni los que están para la reelección, mucho menos de los que probablemente estén también aspirando, porque la verdad, hasta el día de hoy, a pesar de haber hecho público más de una ocasión la petición, nadie se ha interesado ni lo ha puesto sobre la mesa el tema. Entonces, primero, lograr eso. Segundo, una vez que esto ya entra en vigencia, lo que corresponde es trabajar de la mano con la unidad técnica, porque la Asamblea Nacional, de acuerdo a su reglamento orgánico de funcionamiento o de funcional, resulta que tiene unidades técnicas. Una de esas unidades técnicas es el cumplimiento de la ley para hacer el seguimiento respectivo.
Y dentro de las funciones que tiene la Asamblea Nacional, que están en el artículo 120 de la Constitución y el 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay una que tampoco se habla con claridad meridiana, porque resulta que esa es importantísima, como lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto general del Estado. Pues cuando llega a la famosa proforma presupuestaria a la Asamblea, hay una corresponsabilidad de cada uno de los integrantes de la Asamblea versus lo que el gobierno va a asignar posteriormente como parte del presupuesto general del Estado. Pero ¿qué ha sucedido? Hay disposiciones transitorias desde el 20 de octubre del 2008 que entró en vigencia la Constitución actual, donde se manifiesta con claridad que el 4% del Producto Interno Bruto debe ser considerado en el presupuesto general del Estado para el Sistema Nacional de Salud. Han transcurrido, a pesar de que eso era progresivo, han transcurrido prácticamente más de 16 años de la vigencia de esa norma y lo máximo a lo que se ha llegado es 2.38%. Entonces ahí hay la corresponsabilidad con la Asamblea Nacional porque efectivamente yo puedo hacer el seguimiento de la norma, pero yo tengo que de alguna u otra manera pararme tieso en el momento que definitivamente se va a aprobar el presupuesto general del Estado y no ceder al hecho de que se tomen recursos, porque lo que se ha sucedido más bien es que se han transferido recursos de lo que tiene que ver con presupuesto para el tema de la salud a otros fines, cuando no es posible entender si estamos bajo una tutela del Estado de Derecho y que hablamos de garantismo. El garantismo no solamente tiene que entendérselo para el tema de la vía judicial penal, sino también para este tipo de situaciones, donde está en juego la vida de los seres humanos y la vida de los seres humanos que son el futuro de este país. Hablamos de los niños, niñas, porque los adolescentes ya son el presente. Entonces, es grave que ese tema no sea tomado en consideración, porque sí, se habla de legislar y fiscalizar en la Asamblea, pero es fundamental que cuando llega la proforma presupuestaria a los escritorios de los asambleístas, su análisis sea tan exhaustivo para exigir que los valores que se ponen en esa proforma correspondan a las reales necesidades de la población, para cubrir así no solamente al Distrito 2 de Guayas, sino a todo el Ecuador. Y mire usted, ahí mismo, en esas disposiciones transitorias, usted va a encontrar también el tema que tiene que ver con la educación básica, el bachillerato, 6%. Eso tampoco ha llegado, en esos 16 años que tenemos de vigencia, a pesar de la progresividad con la que se planteó, no ha llegado nunca el 6% del Producto Interno Bruto dentro del presupuesto general del Estado a aprobarse. ¿Para qué? Para que cuando el gobierno tenga que asignar los valores, ya son pues los que están definidos por el poder del Estado, que se entiende que es el primero, de acuerdo a la Constitución, la función legislativa, le delinee. Porque por eso se plantea en la Constitución como primera función la legislativa, porque la legislativa es la que delinea la cancha para que el Ejecutivo pueda ejecutar. Pero si la legislativa le da carta blanca o le da carta abierta, el Ejecutivo hace lo que considere. Entonces, definitivamente, yo sé que fastidia cuando se habla de asamblea, a la población ya está cansada de los asambleístas porque definitivamente lo que se ven son peleas, show e incluso la tergiversación de la fiscalización en persecución, cuando lo que usted dice, mi estimada Alison, eso es fiscalizar. Fiscalizar es tomar un tema que no se está cumpliendo, como por ejemplo la emergencia que todavía no se ha terminado en materia de energía eléctrica, conformar una comisión si es necesario, especializada ocasional, para ir y verificar lo que no le creemos al gobierno, lo que no le creemos a otros funcionarios y de alguna otra manera, a partir de ahí, pedir las comparecencias respectivas y si procede llegar al juicio político. No hacer show por hacer show. Hay que ir en una línea muy definida de buscar no solamente el responsable, sino solucionar el problema. Porque, ojo, cuando llegamos a un juicio político, como el que se llevó en su momento a la ministra de Salud por el tema del desabastecimiento de los medicamentos en el tiempo de Guillermo Lazo, resulta que definitivamente fue censurada, ya había renunciado,
y lógicamente se le conculcaron, o en este caso se le castigaron con el tema de sus derechos políticos por 2 años. La pregunta es, ¿eso ha resuelto el problema? ¿Ya tenemos medicamentos suficientes abastecidos en los hospitales y en las casas de salud? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? La Asamblea, más allá de llevar a cabo el proceso que termina con una censura y destitución, es efectivamente el seguimiento de la norma. Lo que usted apuntó es fundamental, pero lastimosamente el desconocimiento de las funciones de la gestión legislativa, del debido procedimiento parlamentario de control político, lleva lógicamente a que los asambleístas se pierdan en una serie de requerimientos y muchas veces en una serie de planteamientos que no buscan corregir la conducta que está teniendo el funcionario del Ejecutivo. Porque el objetivo de una fiscalización es, sí, yo le hago notar las fallas, probablemente el daño ya está hecho, pero hay que corregir, porque por eso yo hablo siempre de blindar la política pública para que sea política de Estado, porque no puede ser que el ministro que viene simplemente a través de un acuerdo ministerial o de una resolución le cambia todo el diseño que tiene, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, para el cáncer infanto-juvenil. No, tiene que estar blindado a través de una ley porque la ley tiene que cumplirse. Efectivamente, muchas veces la población en territorio lo que le dice es la ley es letra muerta. Claro que es letra muerta. ¿Por qué? Porque generalmente los asambleístas tampoco hacen el trabajo completo en el debido procedimiento legislativo. ¿A qué me refiero? A que hay que ir a territorio también a tomar la experiencia, la información y lo que las organizaciones de la sociedad civil debidamente conformadas, sea de hecho o de derecho, pueden aportar. El problema es que muchas veces simplemente se dice voy a sociabilizar lo que yo escribí en el escritorio y si nadie me entiende no importa, se los leo y eso es lo que voy a plantear para que sea aprobado. Grave error, porque el trabajo en la asamblea es de territorio y escritorio, es una mixtura. Pero, a ver, a propósito de eso, para que a mí me pongan atención, si me toca explicarlo con manzanas, me tocará explicarlo con manzanas, porque no me lo van a entender a la final, porque insisto, muchos cuando nos toca vivir la desgracia es cuando algo asimilamos de la realidad de otros. Ahí recién sentimos lo sensible que es. Insisto, si nos toca explicarlo con manzana, hay que explicarlo con manzana. ¿Qué números, qué estadísticas, no solamente del Distrito 2, sino quizá a nivel nacional, porque usted va a ser asambleísta que parte de Guayas, pero que va, ese tema va a favorecer al resto del país. ¿Cómo están los números en esta triste realidad del cáncer infanto-juvenil? Grave, mi estimado Pedro, porque partamos primero de que no tenemos un registro oficial definido. Lo que hay es un subregistro. En el caso de ACNAC, concretamente la Asociación de Padres y Niños y Adolescentes con Cáncer, de sus asociados y de la gente cercana, superan ya los 100 niños fallecidos con cáncer infantil. Pero cuando tú te vas a revisar información, te encuentras que en el 2022, Globocan, que es una organización de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo hacer una verificación del cáncer infanto-juvenil, ya determinó que el Ecuador aproximadamente a partir del año 2023 y que con mucha seguridad subió en el 2024 y 2025, era el caso de 1.000 niños aproximadamente con posibilidad de desarrollar cáncer infanto-juvenil. ¿Por qué sucede esto? Primero, no tenemos un registro adecuado porque efectivamente no hay política pública que se ocupe de generar ese registro adecuado para tener efectivamente esa información estadística y empezar a trabajar y combatir los focos que se pueden ir determinando de qué lugares son los que generan mayor incidencia o propensión del cáncer infanto-juvenil. Abogado, permítame solamente una línea allí, si creo que es adecuada. Pero estos temas deberían ser tratados no solamente, perdóneme, no solamente hoy por su propuesta, sino debieron haber sido tratados ya hace mucho rato, porque estamos hablando de un sector vulnerable, pues. Doble un vulnerabilidad. sector primario en atención, que es la niñez.
No solamente hablar de que el niño tiene que ser castigado o el adolescente tiene que ser castigado, vamos a la parte violenta y de seguridad que vive el país, sino ver también su tema de salud, cómo están las condiciones. Hablamos mucho de desnutrición, de combatir la desnutrición, pero estamos haciéndolo realmente desde cada uno de los estamentos que tiene el país como organización democrática. Mire la gravedad de lo que usted apunta, mi estimado Pedro. Resulta que la Corte Constitucional, luego de haber emitido una sentencia el 28 de noviembre del año pasado respecto a un tema que efectivamente es un tema que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, pero no necesariamente un tema que se ajusta a necesidades como el cáncer infanto-juvenil, resulta que actualmente, a través del proceso de un caso seleccionado que es el 1313-19-JP, probablemente se va a determinar una jurisprudencia constitucional obligatoria que va a determinar una ley para atender una situación que tiene que ver con otras líneas, como por ejemplo el tema de la reasignación de sexo, el tema de consideraciones de hormonización, etc. El problema de esto, más allá de que uno pueda discutir la ideología de género o cualquier tema que tenga que ver con las minorías que defienden aquello, el Abogado, problema es que usted viene y toma presupuesto. Mi querido Rogelio, perdón. El presupuesto, sí. Solamente esta línea, perdóneme que ahí hasta los anteojos me quito. Por Dios, dejemos que los niños sean niños, que las niñas sean niñas. Totalmente de acuerdo. Que disfruten. Totalmente de acuerdo. Que disfruten sin ninguna manipulación. Y ya si en algún momento, porque esas cosas así a la final lo exigen por la presión social, por todo lo que pasa alrededor, les toca decir en algún momento a sus 19, 18, 20 años, quiero serlo de aquí o quiero serlo de allá, ya será con uso de razón. Pero por Dios, dejemos que los niños sean niños y las niñas sean niñas. Que esa esencia tan especial que nos da la vida, de vivirla, de cruzarla, la puedan disfrutar al máximo. Ya el resto Dios dirá, o la vida dirá, o ellos decidirán. Discúlpeme esa línea. No se preocupe, estoy totalmente de acuerdo, porque este famoso clima de la famosa construcción social respecto a este tema de lo que se denomina sentar un precedente en el asunto de la niñez trans, tranquilamente abarca otro programa. Pero yo quería ir al punto concreto de por qué esto afectaría pues a esta política o a esta propuesta para el cáncer infanto-juvenil, porque requiere presupuesto. O sea, cuando traten de delinear el tema de lo que corresponde a otros asuntos que no son enfermedades catastróficas como el cáncer infanto-juvenil, resulta que ahí sí van a tener que asignar un presupuesto. Entonces yo quiero saber definitivamente, en este estado de bienestar en el que estamos, es más importante el llegar a esto que podría ser una afectación psicológica, social, física del niño, o rescatarlo y darle vida asignando el presupuesto que realmente merece el tener los medicamentos especializados, los del cuadro nacional de medicamentos básicos para combatir, para poderle salvar la vida del cáncer infanto-juvenil. Es decir, el presupuesto no puede distraerse, porque justamente lo que decía Alison es donde vienen los problemas, cuando viene la proforma presupuestaria y yo tengo una infinidad, porque resulta que en nuestros países latinoamericanos y en el Ecuador en especial se requiere una infinidad de necesidades por cubrir, y efectivamente los derechos que va de alguna u otra manera ampliando en muchas ocasiones la misma Corte Constitucional tiene recursos finitos que no pueden cubrir todo eso. Entonces, vamos a la realidad. Por eso el planteamiento de este proyecto de ley se basa en el hecho de que, señores, es la vida del futuro y del presente de los ecuatorianos. No podemos seguir jugando con eso, ni haciendo ensayos y error con política pública que se firma, incluso probablemente a través de un decreto ejecutivo, pero que mañana de golpe y porrazo se borra. No, tiene que estar en una ley para que esa ley blinde esa política pública
se convierte en política de Estado y la exigencia a través de la fiscalización y el seguimiento de la ley sea el cumplimiento de ese presupuesto para atender a los niños, niñas, adolescentes con cáncer. Así tiene que ser, mi querida Ali María. Espero de corazón que esta asamblea escoja por lo necesario y no por lo popular, por lo necesario que le hace bien al pueblo y no por lo popular que simplemente ve cierto sector, ¿no? Usted comentaba, vuelvo al tema, en cuanto al relevo generacional. A mí me causa mucho interés esta frase y mucho interés este tema porque decíamos la semana pasada y esta semana, tanto en el búnker como aquí en Noticias Digital, que los asambleístas tienen que estar en el Parlamento por vocación y también necesitan saber del tema. Y usted comentaba algo muy cierto, no es solamente presentar un proyecto de ley, sino darle el seguimiento necesario y estar en las comisiones respectivas para aquello, ¿cierto? Entonces, en base a este preámbulo, candidato, debido a la poca credibilidad que tiene la Asamblea por su actual, ¿cierto? ¿Usted cómo ve en este 2025 esta nueva Asamblea? ¿Existe la posibilidad de que la credibilidad crezca y que se hagan proyectos como los que usted menciona en este momento realmente necesarios, más no populares? ¿Usted piensa que tenemos una esperanza a pesar de tener más asambleístas, que no significa mejor gestión, ¿no? Obviamente, pero usted ve con buenos ojos y la posibilidad de tener una asamblea que en verdad cumpla y que no piense que fiscalizar es llamar a rendir cuentas a ministros, ¿no? Sino que fiscalizar es ver que se cumplan las leyes a favor del pueblo que los eligió para estar ahí sentados. Muchas gracias, Alison, y perdóname, y en todo caso dime, Rogelio, nada más. El tema, a mí no me gusta dejar preguntas sin respuesta, efectivamente se me pasó. A ver, ¿yo por qué planteo esto del relevo generacional en la política nacional? ¿Por qué? Porque efectivamente, así como muchos ciudadanos, ya estamos agotados, estamos fastidiados de tener que escuchar en campaña, tener que ver en territorio a muchos personajes políticos que ya han tenido la oportunidad, que ya han estado 4, 2, incluso más de un periodo dentro de la Asamblea Nacional y que han demostrado no solamente el hecho de que seguramente por desconocimiento la curva de aprendizaje les cogió hasta muy tarde, sino que definitivamente hay otro tipo de intereses, más ideológicos, más políticos o incluso politiqueros, que no son los que representan a la ciudadanía. Entonces, el relevo generacional en la política nacional no es solamente traigamos jóvenes para reemplazar a los viejos, no. Traigamos personas que con criterio sean jóvenes o adultos mayores o sean adultos maduros. No maduros como el que está en Venezuela, ¿no? Sino maduros en conocimiento, en criterio, definitivamente puedan aportar cuestiones que les sirvan a la población. Y usted dijo algo importantísimo. Yo sé que los temas álgidos son la seguridad, el tema del empleo, y se habla con desparpajo que voy a hacer la ley tal, voy a hacer la ley cual, pero resulta que aquí tenemos que asentarnos en temas puntuales. Lógicamente esta no es mi única propuesta, yo tengo 2 más, pero concretas, ¿no? Entonces, el tema va porque el relevo generacional está en las manos y en la cancha de la población de no elegir a los mismos. Es más, yo siempre digo, este 2025 vote distinto, vote diferente. Es más, si hay la posibilidad de personas que usted conoce, vote por su gente para que lo represente realmente. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, yo he escuchado muchos lugares comunes cuando se entrevistan a candidatos asambleístas, mis otras 2 propuestas, solamente para darles con claridad. La segunda es la propuesta de una ley que tiene que ver con la regulación del buen gobierno de las organizaciones sociales, porque todos sabemos que hay líderes, o que se consideran pseudo líderes, que son dirigentes sociales, que cooptan organizaciones sociales. Y que como por más que se diga que hay participación ciudadana y ley para eso, resulta que no hay suficiente herramienta para, por ejemplo, adecuadamente llevar una asamblea, una junta, una reunión de los que están en el barrio, de los que están en el club social deportivo,
de los que están en cualquier organización social que tiene que ver hasta con la economía popular y solidaria, el tema de cooperativismo, etcétera, incluso las agrarias. Y esto de aquí es importantísimo porque esta regulación no existe. Usted corre a los ministerios de donde obtuvo la personería jurídica y los mismos departamentos jurídicos no saben cómo se lleva el procedimiento parlamentario de lo más elemental que es una reunión en el barrio, en la organización social pertinente. El otro tema tiene que ver con la ley que es importante para justamente blindar política pública. La ley que define lo que es el trámite o, por supuesto, el procedimiento de transición de las autoridades de elección popular. Porque sorpréndanse, no existe en este país normativa de transición para cuando una autoridad está terminando el cargo y la otra electa tiene que conocer la realidad de cómo le van a dejar el cargo. No existe. Por eso ustedes ven estos problemas que incluso para reciente data se pudo observar hasta con Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Recordarán ustedes que en un momento determinado se planteó el hecho de que no se dejen acuerdos ministeriales de última hora de parte del Ministerio de Trabajo. El famoso ministro Donoso le dejó alrededor de como unos 5 o 4 acuerdos ministeriales de última hora que apenas ingresó el nuevo ministro de Daniel Noboa, tuvo que derogar esos acuerdos ministeriales. Eso, replicado, por ejemplo, en casos como lo que pasó en la transición a nivel de la alcaldía de Guayaquil, donde todo se supone iba bien en 2 comisiones designadas por cada uno, por la autoridad en funciones que era Cintia Viteri y por la autoridad por ingresar que era Aquiles Álvarez, hasta que llegaron al tema presupuestario y se acabó todo. Yo conozco un caso de un cantón puntual de la provincia del Guayas, el Cantón General Elizalde Bucay, lo conozco de cerca. Ese caso resulta que el alcalde que estaba en funciones no le permitía ingresar al Palacio Municipal al alcalde electo. ¿Dónde estamos? Colmo de los colmos. ¿Qué pasa en este país? ¿Cómo se puede blindar política pública si las autoridades empiezan a hacer lo que le da la gana y a esconder una serie de información que lo único que genera es perder el tiempo para la nueva autoridad? Porque lo correcto en este país es que la autoridad que está terminando su periodo entregue toda la información para que el próximo no tenga que pasar 6 meses y 1 año haciendo auditorías y verificando la información para recién empezar a laborar. Porque 4 años se pasan volando. Entonces, este tipo de planteamientos y propuestas son los que tienen que generarse en una asamblea diferente y distinta a través de ¿qué cosa? De un relevo generacional en la política nacional. Necesitamos gente que nos represente, pero entonces para eso la población tiene también que interesarse en buscar los buenos perfiles y votar por aquellos. En este Es caso, buena su reflexión y es buena el resaltar esto del relevo generacional, porque no solamente se trata de que las nuevas generaciones vengan a reemplazar a las viejas generaciones, ¿no? Sino que también dentro del espectro general, ¿no?, están personajes, ciudadanos, damas, caballeros, que en un momento determinado no solamente sean meros espectadores, sino que pasen de ser meros espectadores a activos, buscando también un aporte o aportar al tema político, al tema democrático en nuestro país. Abogado Rogelio Valencia, gracias por su tiempo, gracias por su exposición esta mañana, desearle el mayor de los éxitos y ojalá antes de cerrar todo esto pues volvamos a conversar con usted o luego, Dios mediante, con su elección bajo el brazo y el camino a la Asamblea Nacional. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio y a la ciudadanía y a los cibernautas por escucharnos. Por favor, recuerden que este 2025 hay que votar distinto. Izquierda Democrática, lista 12, para la Asamblea Nacional, Distrito 2, Guayas. Rogelio Valencia. Gracias al abogado Rogelio Valencia. Sí, y